Siempre pensé que la familia era lo más sagrado, lo único que realmente permanecía cuando todo lo demás se iba desmoronando en la vida. Yo misma me encargué de enseñar eso a mis hijos desde pequeños, de grabarles a fuego en el corazón que nada debía ser más importante que estar unidos. Tal vez por eso me dolió tanto aquel día, porque no fue un desconocido, no fue un extraño quien me hirió, sino mi propia sangre, los mismos a quienes había dado todo, hasta mi propia juventud, mis desvelos y mi esfuerzo. Me llamo Magdalena, tengo 68 años, y puedo decir con la frente en alto que nada de lo que tengo me cayó del cielo. Vengo de una familia humilde, de esas que aprendieron a hacer milagros con lo poco que había en la mesa. Mi madre solía repetir que mujer que trabaja no necesita de nadie y esa frase se me quedó tatuada. Me casé joven, con un hombre al que amé con locura, pero que lamentablemente no supo valorar lo que tenía a su lado. Bebía más de la cuenta, malgastaba el dinero, y cada vez que yo quería sacar adelante a la familia, parecía que él hacía lo contrario. Cuando me divorcié, no me quedaba más que un trabajo en una pequeña oficina, 2 niños pequeños y un futuro incierto. Pero no me iba a rendir. Desde entonces me volví incansable. Estudié, trabajé de día y de noche, aprendí a moverme en un mundo que parecía diseñado para aplastarnos a las mujeres. Y lo logré. Abrí una tienda, luego un pequeño taller, después invertí en bienes raíces. Con el tiempo, las cosas cambiaron. A los 40 y tantos ya tenía propiedades, cuentas de ahorro, incluso algún que otro viaje que me di el lujo de disfrutar. Mis hijos crecieron con comodidades que yo jamás tuve. Escuelas privadas, ropa de marca, viajes escolares, todo lo que pidieron. No me importaba romperme el lomo con tal de que ellos tuvieran lo que yo nunca tuve. Siempre pensé que tarde o temprano agradecerían esos sacrificios. Y de algún modo lo hicieron, al menos al principio. Con los años me convertí en la matriarca, como algunos me decían. No solo ayudaba a mis hijos, también a mis nietos. Si alguien tenía una deuda, yo la cubría. Si hacía falta un coche, yo lo pagaba. Si alguien se metía en problemas legales, ahí estaba yo, lista con el abogado. En cada Navidad, en cada cumpleaños, era yo la que ponía la mesa, los regalos y la casa. En pocas palabras, yo era el sostén de todos, aunque ellos a veces fingieran que no lo notaban. Pero lo que pasó aquel día marcó un antes y un después en mi vida. Fue en la fiesta de cumpleaños de mi nieta mayor, Valeria. Ella cumplía 15 años, y como buena abuela orgullosa, yo estaba emocionada. Desde hacía meses venía apoyando económicamente para la organización, vestido, banquete, música. La fiesta se iba a realizar en un salón elegante, con todos los lujos que una chica de esa edad podía soñar. Yo estaba feliz de darle a mi nieta ese recuerdo inolvidable. El problema empezó desde que llegué. Desde la puerta sentí miradas extrañas, como si no encajara en un lugar que, irónicamente, había sido posible gracias a mí. Saludé con una sonrisa, pero varios apenas me devolvieron el gesto. Pensé que eran ideas mías, que quizá estaba demasiado sensible. Pero no eran ideas mías. Durante el evento, mi nuera, la madre de Valeria, apenas me dirigió la palabra. Yo trataba de acercarme, de participar, pero siempre parecía que me relegaban a un rincón. Como si estorbara. Cuando llegó el momento del brindis, sentí que algo dentro de mí se quebraba. El maestro de ceremonias pidió que pasaran los padres, los padrinos, los amigos cercanos. Nombraron a todos, menos a mí. Yo, que había pagado buena parte de esa fiesta, quedé sentada en la mesa como una invitada de segunda. Intenté disimular, pero en el fondo me estaba ardiendo. Algunos notaron mi incomodidad, y en lugar de mostrar respeto, comenzaron los comentarios hirientes. Uno de mis sobrinos, con una copa de más, dijo en voz alta: «Pues al menos esta fiesta no se trata de quién pone el dinero, ¿verdad? Porque hay quienes creen que compran el cariño con billetes». Algunos rieron. Otros miraron hacia otro lado. Yo me quedé helada. Sentí que la sangre se me subía a la cara. Era una humillación, y lo peor es que nadie, absolutamente nadie, salió a defenderme. Ni mis hijos. Ni mi nieta. Ese instante fue como una revelación. Me vi a mí misma sentada,
soportando las burlas, tragando el dolor, y entendí que había llegado demasiado lejos con mis concesiones. Me había convertido en un banco para ellos, en una chequera andante. No era la madre ni la abuela querida, era la que pagaba las cuentas. Y cuando alguien se sintió con el derecho de burlarse de mí, nadie movió un dedo. Ese mismo día, mientras todos bailaban y celebraban, yo me levanté de la mesa con la dignidad que aún me quedaba. Salí del salón, respiré hondo y tomé una decisión que cambiaría la vida de todos: les retiraría la herencia. Lo que ellos no sabían es que desde hacía años yo tenía todo organizado: testamento, fideicomisos, propiedades destinadas a cada uno. Y con una simple firma, podía despojarlos de todo. Me humillaron frente a todos, y no había vuelta atrás. Esa noche regresé a mi casa con el corazón hecho pedazos. Había soportado tantas cosas en silencio a lo largo de mi vida, pero esa humillación no la iba a perdonar. No era el comentario del sobrino lo que más me dolía, sino la indiferencia de los míos. El silencio cómplice de mis hijos. La ausencia de mi nieta, que en su fiesta parecía no recordar ni quién le había puesto aquel vestido de princesa. Me serví una copa de vino, encendí la lámpara de mi sala y me quedé mirando la casa que había construido con tanto esfuerzo. Esa casa enorme, llena de recuerdos, de fotos familiares en cada esquina, de risas de mis nietos que alguna vez corrieron por sus pasillos. Todo estaba ahí porque yo me había partido el alma trabajando. De pronto, me vino un pensamiento frío y claro: si yo no estuviera, ¿qué pasaría con todo esto? No tardé en responderme. Sin mí, ellos se quedarían con la herencia que ya tenía organizada. Mis hijos y nietos disfrutarían de casas, rentas, cuentas bancarias. Y lo peor es que lo harían sin valorar nada, igual que esa noche en el salón, igual que en los últimos años. Porque con cada apoyo que les di, con cada deuda que les cubrí, en lugar de gratitud creció una especie de derecho inventado, la creencia de que yo debía darles. Esa madrugada apenas dormí. Di vueltas en la cama, recordando momentos en que me habían hecho a un lado, comentarios hirientes, desplantes que había preferido callar para evitar conflictos. Pero ya no. Era como si la humillación pública hubiese abierto los ojos que yo me empeñaba en mantener cerrados. Al día siguiente, sin dudar, llamé a mi abogado de confianza. Un hombre que me había acompañado por años en mis trámites, que conocía mis negocios y que siempre me trataba con respeto. Le pedí una cita inmediata. Cuando me senté en su oficina, le expliqué todo. Cada palabra, cada gesto, cada burla que había soportado en esa fiesta. Él me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Y cuando terminé, simplemente me dijo: «Doña Magdalena, lo que usted quiera se hace. Usted sigue siendo la propietaria de todo. Puede cambiar su testamento hoy mismo, puede modificar los fideicomisos. No está obligada a dejar nada a nadie si no lo desea». Esa frase me dio un poder que había olvidado que tenía. No estaba atada. No era una esclava de sus expectativas. Era yo la que había trabajado, yo la que había ahorrado, yo la que había construido. Ese mismo día firmé documentos que cambiarían el rumbo de la familia. Les retiré de inmediato los bienes que tenía asignados en el testamento. Cancelé el fideicomiso que garantizaba un flujo de dinero mensual para mis nietos cuando cumplieran 18. Cerré una de las cuentas conjuntas que tenía con mi hijo mayor para apoyarlo en sus inversiones. Sentí un peso caer de mis hombros. Por primera vez en muchos años, hacía algo que no era para ellos, sino para mí. Claro que las consecuencias no tardaron en llegar. El primero en darse cuenta fue mi hijo mayor, porque al intentar acceder a una de las cuentas descubrió que estaba bloqueada. Me llamó furioso. «Mamá, ¿qué pasó con la cuenta? No me deja transferir. Tenía que pagar unas cosas y no sé qué hiciste». Yo respiré hondo y le contesté con la calma que me había tomado toda la noche cultivar. «Lo que hice fue cerrar todo lo que estaba a tu nombre. No voy a seguir siendo la que resuelva tus problemas económicos». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, seguido de un grito. «¿Pero cómo? ¿Qué te pasa? Ese dinero es para la familia». «El dinero es mío», respondí, tajante. «Y desde ahora, cada quien se hará cargo de lo suyo».
Colgué antes de escuchar más reproches. Mi hija menor fue la siguiente en confrontarme. Vino a la casa indignada, diciendo que estaba exagerando, que una broma en una fiesta no podía hacerme cambiar de opinión. Yo la miré fijamente y le dije lo que nunca me había atrevido. No fue solo una broma. Han sido años de abusos, de burlas veladas, de exigencias. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Que nunca me vieron como madre, ni como abuela. Me vieron como cajero automático. Ella intentó justificarse, diciendo que yo había querido darles todo, que nadie me había obligado. Y tenía razón, en parte. Nadie me obligó. Fui yo, en mi afán de que no pasaran las carencias que yo pasé, quien se cedió. Pero eso no les daba derecho a faltarme al respeto. Poco a poco la noticia corrió por la familia. Mis nietos, acostumbrados a tenerlo todo, comenzaron a resentir los cambios. Ya no había dinero para viajes de verano, ni para celulares de último modelo, ni para fiestas lujosas. Mi nuera me llamó hipócrita, diciendo que había usado el dinero para comprar su cariño y que ahora, como no me salió, me estaba vengando. La verdad es que esas palabras no me hirieron. Al contrario, me confirmaron que había hecho lo correcto. Los días siguientes fueron tensos. Dejaron de invitarme a reuniones, de llamarme para saludar. Algunos me mandaban mensajes cortos y secos, sin el cariño que antes fingían. Y aunque por momentos me sentía sola, también experimentaba una paz nueva. Por primera vez en mucho tiempo, me levantaba sin la preocupación de cómo ayudar a alguien más. Me dediqué a mis cosas, a leer, a cuidar mi jardín, a retomar clases de pintura que siempre quise. Descubrí que la vida podía tener colores distintos cuando ya no dependía de la aprobación de otros. Y mientras tanto, ellos comenzaron a vivir lo que nunca habían vivido, las consecuencias de sus actos. Mi hijo mayor, acostumbrado a que yo cubriera sus deudas, pronto se vio ahogado. La inversión que decía que iba a dar frutos resultó un fracaso. Mi hija, que siempre presumía de las comodidades que le daba su esfuerzo, tuvo que cambiar a sus hijos de colegio porque no pudo pagar las colegiaturas. Mi nuera, la misma que me había hecho a un lado en la fiesta, tuvo que volver a trabajar porque los lujos ya no alcanzaban. Todo esto lo veía desde la distancia, sin intervenir. Era duro, porque en mi corazón seguían siendo mi sangre, pero también era necesario. Era la única manera de que aprendieran que nada en la vida es gratis. Y así, poco a poco, lo que empezó como una humillación se convirtió en una especie de justicia. Porque entendí que la dignidad no tiene precio. Los meses siguientes fueron una especie de tormenta silenciosa. Yo seguía con mi vida, más tranquila que nunca, disfrutando de mis mañanas en el jardín, de los libros que tenía olvidados en la biblioteca, de las pinturas que iba terminando poco a poco. Pero, al mismo tiempo, escuchaba los ecos del caos que se desataba en la familia. Las primeras señales llegaron por comentarios de conocidos. Una vecina me contó que había visto a mi hijo mayor discutiendo con un acreedor en la calle. Otra me dijo que mi nieta mayor ahora trabajaba medio tiempo en una cafetería para pagar sus gastos porque ya no recibía los depósitos de la abuela. Yo asentía, escuchaba, pero no decía nada. Dentro de mí había una mezcla extraña de sentimientos. Una parte quería correr a rescatarlos, como siempre lo había hecho. Pero otra, la más firme, repetía que no debía hacerlo, que esta vez tenían que aprender. Un día, mi hija menor vino a verme. Llegó con el rostro cansado, los ojos rojos de llorar. Se sentó frente a mí y, sin rodeos, me dijo: «Mamá, me equivoqué». No supe qué responderle. Me limité a mirarla, esperando que continuara. Y entonces, con voz quebrada, me confesó lo que yo ya sospechaba. «No puedo más. Desde que quitaste el dinero tuve que sacar a mis hijos del colegio privado. No puedo pagar la hipoteca, estoy atrasada. Y lo peor es que ellos me reclaman. Me dicen que la abuela nos abandonó, que ya no les importa». Esa última frase me atravesó como una daga. Que mis nietos, los mismos que yo había consentido desde bebés, ahora pensaran que los había abandonado, era doloroso. Pero respiré hondo y me armé de valor. No los abandoné, hija. Solo puse límites. Lamentablemente,
Ustedes confundieron amor con dinero. Ella lloró. Me pidió disculpas, pero también, en el fondo, buscaba que yo diera marcha atrás. Quería que volviera a cubrir sus deudas. Yo la abracé, la consolé como madre, pero fui clara. Yo ya no voy a cargar con lo que no me corresponde. Si quieren recuperar lo que perdieron, trabajen por ello. Se fue con el rostro desencajado, quizá más enojada que triste, porque esperaba una respuesta distinta. Con el tiempo, la crisis fue creciendo. Mi hijo mayor se endeudó aún más y terminó vendiendo el coche de lujo que había comprado. Su esposa, la nuera que tanto me había despreciado, volvió a la oficina y se quejaba de tener que rebajarse a un empleo normal. Mis nietos dejaron de presumir viajes y fiestas en redes sociales. Y entonces, algo inesperado sucedió. Un día recibí la visita de mi nieta mayor, Sofía. La misma que en su fiesta me había ignorado por completo. Llegó sola, sin avisar. Cuando abrí la puerta y la vi, por un instante dudé si debía recibirla. Pero la ternura me ganó, seguía siendo mi niña, aunque ya no lo supiera. «Abuela, ¿puedo pasar?», me dijo con un hilo de voz. La dejé entrar. Se sentó en el sillón donde tantas veces había hecho la tarea cuando era pequeña. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «No sabes cómo me arrepiento de ese día», me confesó, bajando la mirada. Yo estaba emocionada con mis amigos, con la fiesta, y me dejé llevar. Ni siquiera me acerqué a ti. Sentí un nudo en la garganta. Escucharla admitirlo era como una caricia a mis heridas. Lo sé, Sofía. Y no te guardo rencor. Pero sí me dolió. Ella asintió y, con valentía, agregó. Ahora entiendo, abuela. Cuando tú ayudabas, todo parecía fácil. Pero desde que no estás, todo se ha complicado. Mamá se la pasa discutiendo, papá está de mal humor todo el tiempo. Y yo solo quisiera que volviéramos a ser como antes. Me quedé en silencio unos segundos. Parte de mí quería prometerle que volvería a darles todo. Pero la otra parte, la que había aprendido a cuidar de mi dignidad, me recordaba que eso sería repetir el ciclo. Sofía, le dije suavemente, no me buscaban a mí, buscaban lo que yo daba. Yo quiero que me busquen por amor, no por interés. Ella me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. Yo te busco por amor. Y quiero recuperar a mi abuela, aunque no me dé nada más. Lloramos juntas. Y aunque no cambié de decisión, sentí que, al menos, una semilla de conciencia estaba germinando. Poco a poco, más nietos fueron acercándose. Algunos con disculpas sinceras, otros con palabras disfrazadas de cariño pero que escondían la esperanza de que volviera a abrirles la billetera. Yo aprendí a distinguirlos. Ya no era la misma abuela ingenua que confundía gratitud con sonrisas falsas. La familia, sin mi respaldo, se fue fracturando. Hubo discusiones, reproches, culpas cruzadas. Algunos me señalaron como la culpable de todo, otros empezaron a reconocer que la culpa era de ellos mismos, por depender siempre de mí. Y mientras tanto, yo iba descubriendo algo hermoso, mi propia vida. Empecé a viajar, pero esta vez sola o con amigas de mi edad. Fui a museos, conciertos, cursos de cocina. Conocí personas nuevas, que me querían no por lo que tenía, sino por lo que era. La humillación que había sufrido aquella noche se convirtió, poco a poco, en mi liberación. El verdadero giro llegó en una comida familiar meses después. Yo no planeaba asistir, pero Sofía insistió en que era importante. Cuando llegué, vi que todos estaban reunidos en silencio, como si me estuvieran esperando. Mi hijo mayor se levantó y, con una incomodidad evidente, tomó la palabra. Mamá, te debemos una disculpa. El silencio era absoluto. Te tratamos mal, te dimos por sentado. Creímos que siempre ibas a estar ahí para solucionarnos la vida. Y la verdad es que nos equivocamos. Miré a mis nietos, que también asentían. Mi nuera no decía mucho, pero al menos no me lanzaba miradas de desprecio. Y mi hija menor, con lágrimas en los ojos, agregó. Nos dolió perder el dinero, sí. Pero más nos dolió perderte a ti.
Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. Era todo lo que había esperado escuchar. No, no les devolví la herencia. No cambié los documentos que ya estaban firmados. Pero sí les devolví algo mucho más valioso, mi presencia, mi cariño, con la condición de que me valoraran por quien soy, no por lo que tengo. Ese día comprendí que mi lección había dado frutos. Después de aquella comida familiar, salí con una sensación extraña en el pecho. Por un lado, había recibido las disculpas que tanto había esperado. Mis hijos y mis nietos, por fin, parecían haber entendido lo que significaba mi presencia en sus vidas más allá del dinero. Pero por otro lado, sabía que todavía quedaba un paso más, cerrar ese capítulo con firmeza, para que nunca más intentaran usarme o minimizarme. Me tomé varios días para reflexionar. Caminaba por el jardín, observaba las flores que había cuidado con tanto esmero, y pensaba en cómo, de alguna forma, todo lo que me rodeaba era un reflejo de mi vida, un terreno que había trabajado con amor, paciencia y esfuerzo, pero que otros habían creído suyo solo porque yo lo compartía con generosidad. Me miré en el espejo una mañana y me vi distinta. No era solo una mujer mayor, era una mujer que había sobrevivido a desprecios, a humillaciones y a la soledad de ser usada. Y estaba orgullosa de mí. Ese mismo día, pedí una cita con mi notario. Cuando llegué a la oficina, él me recibió con una sonrisa cordial. Ya conocía parte de mi situación, porque había estado conmigo cuando decidí modificar los testamentos después de aquella fiesta humillante. Señora Magdalena, ¿en qué puedo ayudarla hoy?, me preguntó, mientras me ofrecía asiento. Quiero dejar todo en orden, de manera definitiva, respondí con seguridad. No quiero que cuando yo falte, se maten por lo que construí. Él asintió, como quien entiende perfectamente. Me mostró varias opciones: donaciones en vida, fideicomisos, fundaciones. Yo lo escuché todo con atención, y luego decidí. Una parte de mis bienes irá destinada a becas para jóvenes de bajos recursos. Otra, a la restauración de la iglesia del barrio y al hospital local. Y lo que quede, lo distribuiré entre mis hijos y nietos, pero con condiciones claras. Solo podrán acceder si cumplen con ciertos requisitos, como terminar estudios, trabajar en empleos estables y demostrar que pueden manejar responsabilidades. El notario sonrió, como si hubiera visto ese brillo de justicia en mis ojos. Es una decisión muy sabia, señora, me dijo. Así se asegura de que su esfuerzo trascienda y no sea desperdiciado. Salí de esa oficina con el corazón ligero. Sentí que, por primera vez en muchos años, el poder de mis decisiones era mío y de nadie más. Con el paso de los meses, mi familia empezó a reconstruirse. No todo fue perfecto, había tensiones, discusiones y recaídas en la vieja costumbre de culparme de todo. Pero poco a poco, algunos entendieron que yo ya no era la abuela dispuesta a abrir la billetera al menor problema. Lo más hermoso fue ver cómo Sofía, mi nieta mayor, comenzó a trabajar duro por su cuenta. Entró a la universidad con una beca parcial y un empleo de medio tiempo. Un día vino a verme y, con orgullo, me dijo: «Mira, abuela, pagué mi primer semestre con mi esfuerzo». Yo la abracé con lágrimas en los ojos. No porque ya no necesitara mi dinero, sino porque al fin había comprendido el valor del suyo. Mis otros nietos, al ver su ejemplo, empezaron a cambiar poco a poco. Algunos más rápido que otros, pero al menos ya no vivían creyendo que todo les caería del cielo. Un año después, decidí organizar una reunión en mi casa. No era ninguna fiesta ostentosa, ni un evento de apariencias. Solo una comida familiar, sencilla pero llena de significado. Quería cerrar el ciclo con ellos, pero desde mis propios términos. Los recibí a todos con una sonrisa, pero también con la firmeza de quien ha aprendido a poner límites. Cuando terminamos de comer, levanté mi copa y pedí la palabra. Quiero decirles algo, empecé, mirándolos uno por uno. Yo no voy a estar aquí para siempre. Ustedes lo saben. Pero quiero que cuando ya no esté, me recuerden por lo que les enseñé, no por lo que les di. Hubo silencio. Mis nietos bajaron la mirada, mis hijos se removieron incómodos en las sillas. Yo continué. Los ayudé mucho, lo sé. Pero también me dolió ver cómo confundieron mi amor con una billetera.
Hoy ya no soy la misma mujer que se dejaba usar. Soy una mujer que aprendió a valorarse, incluso si eso significaba quedarse sola. Respiré hondo y concluí. Los amo. Siempre los amaré. Pero quiero que me respeten, porque si no lo hacen, entonces no merecen formar parte de mi vida. Sofía se levantó y me abrazó. Luego, uno a uno, mis nietos se acercaron. Algunos lloraron, otros me pidieron perdón. Y aunque no todos cambiarían de la noche a la mañana, yo sabía que esa semilla estaba plantada. Con el tiempo, la familia nunca volvió a ser la misma de antes, y eso estaba bien. Ya no había derroches ni lujos pagados por mí, pero había algo más valioso, un poco más de unión sincera, un poco más de verdad. Yo seguí con mi vida plena, viajando, disfrutando mis tardes de café con amigas, pintando y leyendo. Y cada vez que veía a mis nietos esforzarse, aunque tropezaran, sonreía con orgullo. Porque la humillación que viví aquella noche, cuando me hicieron sentir invisible en medio de todos, se transformó en el regalo más grande que pude darme, la oportunidad de recuperar mi dignidad y enseñarles a todos que el verdadero valor de una mujer no está en lo que reparte, sino en lo que es. Y así, cerré mi historia con la frente en alto, no como una abuela olvidada, sino como una mujer fuerte, respetada y libre.